Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Hoy vamos a conversar con dos congresistas del Centro Democrático a propósito de los 100 días del presidente Duque y de las críticas que recaen casi desde el día 1 sobre si el partido, su partido, Centro Democrático, iba a ser un amigo o un enemigo del presidente Duque. Saludamos entonces a Ciro Ramírez, senador de, como les digo, del Partido Centro Democrático, y a Juan Pablo Uribe, representante a la Cámara Pulselis. Perdón, Juan Pablo, es que me confundí con el ministro de Salud, Juan Pablo Celis, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenidos. Claudia, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes y saludo también a mi compañero del Centro Democrático. Un saludo muy especial, Claudia, para usted, para Ciro y para todos los televidentes que nos ven hasta ahora. ¿El Centro Democrático se siente con presidente o no? Claro que sí, nos sentimos con presidente, estamos completamente comprometidos con esa visión de país que tiene el doctor Duque, que fue lo que propuso en campaña y que ha sido lo que en estos 100 días de gobierno se ha venido a hacer desde la presidencia y nosotros desde el Congreso también a apoyar esas iniciativas legislativas para dar con los resultados que el presidente ha propuesto a todos los colombianos. ¿Adhiere, senador Ramírez, agrega o difiere? Yo complemento, estamos muy contentos con el presidente Duque, no ha sido fácil. Obviamente llevamos con una gran expectativa desde que ganó en junio, pues todos queremos que desde el día 1 empecemos a ver las obras materializadas, que las podamos tocar y que cambió este país, pero obviamente esto lleva tiempo. Yo sí pienso que el presidente Duque es un tipo coherente, además de ser un tipo brillante, es una persona que viene haciendo lo que habló en la campaña y lo que habló durante su tiempo como senador, y eso lo podemos ver dentro de la ley de financiamiento, a excepción de lo del IVA. Muchos de los programas y de las propuestas estaban desde como senador. Además de eso, dentro de los programas que han venido en cada uno de los ministerios, pues es lo que hemos luchado, es lo que hemos venido diciendo hace más de 4 años en el Congreso de la República como oposición. Y es un gobierno que también hay que rescatarle, que yo me siento como presidente, como Centro Democrático, que hay que bajarle a la polarización y hay que empezar a construir consensos, y yo creo que eso lo ha caracterizado muy bien el presidente Duque. Si ustedes se sienten con presidente y uno asume que el presidente se siente con partido, porque lo he oído en varias entrevistas a propósito de los 100 días decir pues que sí, que es importante la discusión, la deliberación, en fin, ¿por qué hay proyectos del gobierno a los que el partido y los congresistas del partido inmediatamente dicen, uy no, un momento, empezando por el senador Uribe, el IVA? Pero mira, Claudia, yo quiero también hacer referencia a muchos otros proyectos pero que se han no, presentado. yo sé que hay muchos que sí, pero hablemos de unos que son fundamentales, que requieren, que son el reflejo de que realmente el presidente cuenta con una maquinaria dentro del Congreso que le garantiza que no vaya a quedar mal. Es que al paso que vamos le va a tocar retirar el proyecto de la ley de financiamiento. No creo. Mira, nosotros estamos dando precisamente el debate al interior de las conjuntas de Senado y de Cámara, de las comisiones económicas, y vengo precisamente de terminar una larga jornada de estudio en medio de las discusiones del debate, y estamos tratando de llegar a consensos precisamente, como lo decía el senador Ciro, que es lo que busca el presidente a través de los proyectos y de las discusiones de los proyectos de ley en el Congreso. La dinámica con el Congreso, el entendimiento y la relación entre el gobierno y el Congreso ha cambiado, y eso también abre la puerta a que pueda haber una discusión sana de los proyectos de ley que hoy en día hacen curso en el Congreso. Claudia, y además que nosotros no podemos dejar ser un partido político porque lo somos y operamos como partido político y tenemos que estar reflejando lo que piensan los colombianos mediante nuestras decisiones dentro del Congreso. Pero también hay que separar algo. El presidente Duque hoy es el administrador y esa administración requiere ciertas responsabilidades. Y obviamente cuando nosotros vemos la propuesta del IVA, pues unificar la tarifa, eso ayuda a que no haya evasión, que es lo que pasa, eso tiene unas consecuencias y unos efectos que no es el espacio político ni el momento político para hacerlo, pero obviamente lo vimos cuando se mostró y se radicó en el Congreso de la República, y eso es algo que tiene unos efectos, y nosotros como partido político también operamos diciendo, no es el momento, nuestras bases, nuestros militantes no están de acuerdo y así tenemos que hablar. Además que no fue lo que ofreció en campaña tampoco. Pero mira que en mucho, digamos, esto de verlo integralmente, exacto. Y si tú ves todo el proyecto, se está dándole progresividad al impuesto de renta, se le está generando incentivos y estímulos a la empresa privada, se le está bajando el impuesto a las personas jurídicas para darnos como una equivalencia a la región. Damos 20 puntos por encima porcentuales a la región, a Chile, Perú. Estábamos 70% de impuestos en nuestro país y el resto es 50-55. Entonces viene bajando muchos impuestos, además de devolver el IVA, que era una de las propuestas. Entonces, si uno lo ve integralmente, es una muy buena ley. Lástima que se haya perdido por ese IVA, pero es una muy buena ley donde incentiva
y baja muchos impuestos. Y simplifica además todo lo que tiene que ver con la tributación en Colombia, que además facilita, digamos, como lo decía el senador hace un momento, evitar la evasión y que las empresas pues sea un llamado a la legalidad precisamente, que es una de las bases de su gobierno. Si la cosa es así como ustedes están diciendo en este programa, ¿por qué desde hace 3 semanas, cuando estamos hablando de esto, casi un mes ya, no hubo una voz del Centro Democrático al unísono, es decir, es un proyecto doloroso, pero es un proyecto necesario y está bien hecho? Y desde el principio, no, lo que se oyó desde el principio fue, no, eso no se puede hacer y el Centro Democrático no respalda eso del IVA. Claudia, o sea, mira, ustedes mismos, digamos, sí, fueron enemigos. Algunas voces. Pero como Juan Pablo dice, mira, si tú revisas muy bien el comunicado ese viernes cuando salimos a decir que no a ese IVA a la canasta familiar, si tú revisas muy bien el comunicado sale que reiteramos el apoyo al gobierno del presidente Duque, reiteramos el apoyo a la ley de financiamiento, pero ese IVA a los restos de los productos de la canasta familiar no nos parece y no estamos de acuerdo, y más bien propiciamos el espacio con el gobierno nacional y los otros partidos a buscar alternativas. Y que confiábamos también en la capacidad del equipo económico del presidente Duque para buscar alternativas que permitieran, digamos, tener otra medida que no fuera la del IVA a la generalidad de la canasta familiar. Eso lo dijeron desde el primer momento. No obstante, solamente hasta los últimos días, este fin de semana, oímos ya al presidente como dar el brazo a torcer en 2 cosas. Uno, lo de la economía naranja, que eso lo dijo el viernes, sí. Y otro, decirle al ministro de Hacienda, bueno, busque alternativas, porque todo lo que se ha dicho en este tiempo es no hay plan B, no hay plan B, no hay plan B, eso es lo único, y entonces uno dice, pero si su propio partido le está pidiendo desde el primer día que busquen alternativas, porque hoy 3 semanas de desgaste en que el gobierno dice no, y no se sientan a hablar, aunque sea ustedes como partido con él en algún lado, para decir, miren, no demos este desgaste porque se hace daño a ustedes y nos hacemos daño a nosotros. Pero mira que eso fue un diálogo que tuvimos con los equipos económicos en las comisiones económicas de Cámara y Senado, y en el cual le manifestamos que se buscaran otras alternativas y ellos nos exponían sus argumentos. De hecho... Pero eso fue apenas la semana pasada. Y la semana antepasada también. Es que en esta discusión venimos desde hace rato. Lo que pasa es que las discusiones habían sido a puerta cerrada. Y lo hemos estado manifestando y hemos estado proponiendo también alternativas de cómo se puede lograr la plata, porque evidentemente el desfinanciamiento del presupuesto del año entrante es grave. Son 14 billones de pesos y necesitamos de alguna manera lograrlos para poder tener financiados los proyectos sociales del gobierno nacional. Claudia, y lo otro es que este proyecto arrancó el miércoles a las 8 de la mañana. Formalmente, pero, sí, pues pero eso viene una ambientación digamos previa que uno puede haber importante. discusión pública y digamos el espacio o mesa de trabajo con los partidos políticos cuando ya tenemos el espacio político dentro del Congreso de la República. No, pero el gobierno no se puede reunir con su propio partido a decir, mire, esto es lo que pienso presentar, construyámoslo juntos para tener un respaldo de entrada. Sí, ¿o es que nunca se sentaron a hablar de eso? Pero Claudia, yo creo que cuando tú miras económicamente es muy bueno unificar tarifas. ¿Qué es el problema? Hoy los colombianos todavía estamos dolidos con ese IVA del 19%. Entonces, obviamente las cosas hay que medirlas cuando tú las muestras y cuando tú las radicas. Ya lo sabíamos cuando el ministro Carrasquilla lo dijo en Cartagena, comenzando, que generó mucho rechazo y ahí fue el primer golpe. Eso ya lo podíamos haber medido un poco más y de pronto tendría un poco más de diálogo y de deliberación con el partido para saber, ¿nos vamos al fondo o no nos vamos al fondo? Les voy a hacer la pregunta en estos términos. ¿Qué responsabilidad sienten ustedes como Centro Democrático con que el presidente se haya desplomado en popularidad en 6 días, para estar por debajo del 30%? Claudia, yo he pensado mucho y sobre todo en estos días porque a uno le duele mucho, sobre todo pues un compañero en el Congreso que es un tipo joven como cualquier joven de Colombia que quiere hacer las cosas bien y que verdad que tiene muy buena voluntad, pero pues de buenas voluntades no hacemos las cosas. Yo sí pienso que ahora no hay mucho que medir, es un gobierno de 3 meses que no hay mucho que medir. Yo pienso que esto sería muy grave cuando nosotros ya tengamos cómo palpar, cómo medir, cómo evaluar las políticas y programas que empiece a ejecutar. Que sea ahora, pues vemos obviamente debido a un IVA que generó mucho rechazo y que obviamente golpea sobre todo a los militantes o a las personas que creyeron en Iván Duque decir vamos a bajar los impuestos y ahora pues no entienden muy bien el escenario económico que está viviendo el país. Pero ustedes no sienten ninguna responsabilidad como partido en que parte de esa bajada de popularidad sea este hombre no tiene ni siquiera partido. No, sabes que precisamente nos afecta a todos y yo creo que no se puede desligar
la posición o la impopularidad del gobierno con el Centro Democrático. El Centro Democrático ha sido una herramienta política en el Congreso y a través de la comunidad y la ciudadanía para ayudarle al presidente a transmitir su mensaje, y es lo que queremos hacer. Si no se ha dado es porque de pronto nosotros también tenemos que hacer ¿cómo se dice? Digamos, un llamado, exacto, una revisión al interior nuestro también para mirar cómo podemos ayudar todavía más a que la visión del presidente se materialice, se concrete y sus hechos de gobierno se vean en la ciudadanía. Yo sí te puedo decir que el presidente Duque, espero que él sabe que él tiene partido. Digamos, lo más seguro que él tiene en el Congreso de la República es el Centro Democrático, y yo, digamos, lo creo, lo pienso, y vas a ver que los 4 años va a ser así. ¿Cómo se puede explicar la ciudadanía que el líder natural del partido, que es Álvaro Uribe, que sería presidente si hubiera una reelección que se lo permitiera, salga con propuestas que van en contravía del gobierno y hoy salga a decir, bueno, yo voy a trabajar por recuperar la gobernabilidad del presidente Duque, cuando cada trino del presidente Uribe, en el sentido de decirle, aprobémosle algo para que apruebe un aumento extra al salario mínimo, y pues, ¿qué va a decir el presidente Duque? No, pues eso no se puede porque plata no hay. Cada una de esas cosas que ha hecho el presidente Uribe le han hecho mucho daño al presidente Duque, porque él tiene que salir a decir, no. ¿Cómo se entiende eso? Claudia, pero yo creo que aquí hay que entender, y no es fácil, hay que entender que tenemos diferentes zapatos. Nosotros somos un partido político que si fuimos elegidos por una base que cree en el Centro Democrático, que cree en el presidente Uribe, que cree en sus congresistas o que cree en sus tesis. Y tenemos que cumplir un papel que fueron unas propuestas que lanzamos en campaña, de aumentar el salario mínimo. Pues nosotros no es competencia, eso es rango constitucional de la Mesa de Concertación Laboral, está dentro de sus competencias. ¿Qué hacemos nosotros? Darle facultades al presidente. Ya él, dentro de su espacio analítico, pero con sus además, asesores, evaluará. Pero eso fue como una cortina de humo, o como dice quemar pólvora en gallinaza, porque ni siquiera presentaron una propuesta ni nada. Radicamos el proyecto de ley de facultades extraordinarias. ¿Y qué pasó con eso? Pues ahí está, el presidente lo ha dicho públicamente, y qué pena que interrumpa el senador, lo ha dicho el presidente Uribe también en rueda de prensa cuando se radicó el proyecto hace como 2 semanas, donde dijo que desafortunadamente eso no había tenido acogida en el Congreso, en la discusión y en las discusiones de las diferentes comisiones, y que por eso se planteaba la posibilidad de tener una prima extralegal de medio salario mínimo para los que ganan entre 1 y 3 salarios, digamos que en una retribución precisamente a aquello de menos salarios, de menos impuestos, más salarios, ¿sí? Y buscando también, pues, de alguna manera la compensación con lo que en ese momento, pues, pensábamos iba a venir de toda esta ley de financiamiento. Pero mire, algo que fue muy, la manera como lo llamamos los medios, recién se posesionó el presidente, fue como, ¿será que aquí vamos a jugar a lo del policía bueno, policía malo? El presidente Duque el bueno y el Congreso, Macías, y de ahí para abajo los malos, ¿no? Para hacer quedar todo como, uy, pobre presidente, como le toca de duro con ese partido. Pero ahorita pareciera que se están invirtiendo las cargas. Entonces el presidente Duque propone algo muy impopular, como lo del IVA y demás, y entonces salen desde el Centro Democrático y demás partidos a decir, no, eso no se puede, entonces son ustedes ahora el policía bueno. Pero igual ni para atrás ni para adelante. Entonces, Claudia, ahí hay falta como de estrategia, ¿o no? Son roles que en el escenario político jugamos. Nosotros seguiremos siendo un partido político y el presidente es el administrador, que muchas de sus decisiones son impopulares, pero tendrá que respaldarlas, y en muchas de las cosas, si no la mayoría o casi todas, coincidiremos por ser partido de gobierno y porque pensamos igual. Obviamente lo del IVA, él no lo ve, digamos, como una decisión mala, pues porque es una muy buena decisión unificar tarifas en materia de evasión de impuestos, en materia de recaudar los recursos que se necesitan para el próximo año. Obviamente eso tiene unos efectos políticos que no son los adecuados en el momento, y la gente hoy no resiste más que le toquen el IVA. Si sea el 1% es igual que le subieras al 18%, la gente está cansada de tocarles el IVA. Entonces yo sí pienso que son roles que cada uno juega, que coinciden a veces en uno bueno y otro malo, o viceversa, sí, o los dos buenos. Esperemos que los dos sean buenos en 4 años. Pero Claudia, mira que en medio de la discusión que estamos teniendo hoy en día en el Ministerio de Hacienda con el equipo económico, se ha propuesto diferentes alternativas, y lo que se ha dicho hoy es, hombre, miremos estas alternativas de cómo podemos recaudar más y dejar el IVA, digamos, en un aspecto ahí al ladito, para al final ver qué es lo que hace falta y qué de esa canasta se puede grabar. Es que en medio de la discusión también tenemos que decir, el salmón no tiene por qué estar exento, no es de la dieta de los más pobres. Los langostinos, la langosta, los quesos importados,
Es decir, hay muchos productos de la canasta básica familiar que bien tiene el presidente al llamar la atención y al decir que esos productos no deberían estar exentos. Claro, pero eso está muy bien aquí en este programa, pero la primera reacción no fue una reacción como partido de decir esto nos parece bien, esto nos parece mal, no fue tan, o sea, lo que enganchó a la gente fue el Centro Democrático no lo acompaña. ¿Sabes qué pasa? Que la discusión se centró de una vez, y no sé si fue una estrategia de comunicación de la oposición, en colocar el foco sobre los huevos, el arroz, el pan, sobre los productos más sensibles de la alimentación de los estratos bajos. Claro, pero la estrategia de comunicación no la puede manejar la oposición. Y entonces el partido de gobierno hay un error de comunicación que hay que aceptar, pero también debemos nosotros hacer un mea culpa en ese sentido. Y la estrategia era decir, eso no se apoya, vamos a buscar alternativas que pueden incluir a veces IVA a ciertos productos que se pueden llamarse de lujo, incluso sean alimentos. Bueno, pero se nos está yendo el programa hablando solamente del IVA y hay otros proyectos, por ejemplo, reforma a la justicia empantanadísima. Todos los proyectos o casi todos los proyectos de la consulta anticorrupción, bueno, ha quedado pésimo el presidente con esos proyectos. De eso hablamos después de comerciales, al volver a Mejor Hablemos. Estamos en Mejor Hablemos conversando sobre la gobernabilidad del presidente Duque con dos de los miembros de su partido en el Congreso, el senador Ciro Ramírez y el representante a la Cámara Juan Pablo Celis. ¿Celi o Celis? Celis. Celis. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pasemos al paquete de proyectos de anticorrupción, porque pues fue como un gran mensaje de unidad, muy coherente con lo que el presidente dijo en su discurso de llamar a la unidad. Presentar todo este paquete de proyectos después de haberlos hablado con varios partidos. Y eso está, pero lo que ha avanzado los trompicones, dos de los que sacaron mayor votación, pues hay uno que ya desapareció, que fue lo del salario de los congresistas, entonces uno dice, pero ni su propio partido le ayuda a sacar esos proyectos que le dan popularidad al presidente, como lo de bajarle el salario a los congresistas. Pero mira, Claudia, precisamente acerca de esos proyectos hablábamos hace un ratico, de cómo la oposición de alguna manera quiere obligar al gobierno a que meta la mano en las plenarias para que la gente, los congresistas, voten a favor los proyectos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿No era eso precisamente lo que estábamos tratando de combatir y en lo que estábamos en contra? Y de que hubiera una deliberación sana y abierta de los proyectos y en las diferentes cámaras. Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, lo dije públicamente, y no se dio por la actitud de personas como Claudia López, que llegaron a la Cámara a querer obligar a la gente a votar por su presencia, y los demás partidos, porque nosotros acompañamos como partido la votación con ellos, pero los demás partidos no quisieron entrar en ese juego, y esa es la discusión sana que se puede dar en el Congreso en cualquier momento. Pero eso le hace mucho daño al presidente, ¿no? O sea, el presidente se compromete y dice, listo, no pasó, no se logró el umbral, pero aquí está, me doy la pela de presentar esta cosa de bajarle el sueldo a los congresistas. Y en el Congreso, empezando por el mismo presidente del Senado, dice, no, eso a mí no me gusta, eso no sirve. Bueno, puede que haya unas cosas que no les gustan, pero si se trata de respaldar al presidente, pues se hubiera podido apoyar eso con más contundencia. Correcto, pero yo también pienso que el presidente se compromete hasta en sus funciones, que es radicar, acompañar, pero si ya no tiene las mayorías, si la oposición o si Claudia López quiere que el gobierno ponga mermelada en los congresistas para pasar sus proyectos, pues ahí sí se está equivocando. El gobierno va hasta cierto punto, que es el de acompañar, que la ministra del Interior estaba acompañando los proyectos, promoviendo los proyectos dentro de la plenaria y las comisiones, pero no puede comprometerse a más. Ahí ya es una responsabilidad del Congreso de la República, donde el Centro Democrático asumirá su responsabilidad apoyando los proyectos en que considere que son buenos o no. Y digamos, nosotros tenemos un nuevo proyecto que lo radicamos hace más de 3 años en la Cámara, fue el de congelar los salarios. Entonces no es nuevo. Bueno, ahora es nuevo porque lo vamos a volver a radicar. Es el de congelar los salarios porque no estamos de acuerdo en bajarlo. Yo creo que eso era una medida populista donde no va a erradicar la corrupción bajándole el salario a los congresistas. Yo creo que no va en ese sentido. Y yo creo que aquí es importante separar responsabilidades. El gobierno cumplió su palabra de acompañar y erradicar. Aquí hay una responsabilidad del Congreso de la República en apoyar este o el otro, porque aquí nosotros vamos a ver que estos proyectos van a andar y vamos a sacar muchos de ellos. ¿Cómo es la relación de ustedes con el presidente? ¿Cada cuánto lo ven? ¿Cada cuánto se hablan? ¿O eso no existe?
Sí, sí, sí existe. Nosotros tenemos reuniones con los diferentes ministerios donde discutimos cuál es la agenda de ellos que se va a presentar al Congreso, cuál es la visión que tienen y lo que se va a proponer dentro de estos proyectos de ley. Y con el presidente nos reunimos periódicamente, cada mes y medio, precisamente para tocar, sí, toda la bancada, a tocar puntos específicos de los proyectos de ley que se van a presentar. O sea, cada mes y medio es que se han reunido 2 veces. No, y también tenemos la oportunidad, cada congresista ha estado en los talleres Construyendo País. Varios los acompañamos en otros departamentos y también en muchos eventos hemos tenido, digamos, poder charlar con él sobre algunos de los temas, además de que hace poco el presidente Duque recibió a varias personas del Centro Democrático, de los militantes, directores departamentales, y muchas veces nos encontramos en los eventos del gobierno nacional. ¿Cómo es la relación Álvaro Uribe, Iván Duque, bancada? O sea, hay veces la bancada se siente como, ¿le hago caso a este o le hago caso a este? No, no es que no ha habido diferencias. Sí, sí ha habido diferencias. De verdad que no la hemos sentido. Nosotros... No, mira, yo sí, Juanpa, yo lo interrumpo porque es que la gente cree que es que el presidente Uribe entonces dirige la bancada y de pronto va a ir en contraposición con el gobierno. Yo aquí les quiero decir que Uribe no tiene esa fama dentro de la bancada porque antes deliberamos mucho con él y precisamente a veces le decimos, presidente, tome decisiones en ciertos de los temas que el partido debe tomar decisiones, a veces no las toma. Y yo creo que es importante rescatar y resaltar, el presidente Uribe le gusta preguntar mucho, deliberar y tomar una decisión en consenso. El gobierno nacional, créanme que nunca se va a encontrar con el presidente Uribe en alguna decisión. Esto es compacto, defendemos lo mismo. Obviamente hay decisiones de la administración que lo ven desde el punto de vista administrativo, como unificar la tarifa del IVA, que no nos parece porque no es el momento político. Bueno, pero yo sí tengo que recordar algunas cosas. Algunos de ustedes han dicho, ay, qué bueno una reforma constitucional. El presidente Duque ha dicho, no, o sea, igualíticos no son. Sí, no, obviamente no. Es que esa es la dinámica. Estamos en una conversación, tenemos puntos a veces que nos unen y otras veces que nos desunen, pero siempre en el diálogo se puede lograr el consenso, que es lo que además el presidente Duque ha buscado y quiere, digamos, en la dinámica con los partidos. Bueno, ya me queda muy poco tiempo y no hemos hablado de la reforma a la justicia, que también, pero a duras penas ahí va llegando y con un montón de modificaciones, y uno dice, hombre, tanta expectativa del país y como pensar, esta vez por fin sí vamos a reformar la justicia y eso avanza. Yo no sé si uno a veces dice, ¿será que es que la ministra no tiene esa capacidad política o será que es que ni los propios congresistas del partido están ahí metiéndole la ficha como deben a algún proyecto tan importante? Nadia, pero también hay que decir que en la reforma a la justicia juega un papel preponderante las Cortes. Ellos se sentaron, han hablado, el gobierno, las Cortes, los diferentes, digamos... los magistrados. Exacto, que están incluidos en esta reforma para agilizar, para darle la seguridad y la confianza en la justicia a los colombianos, pero también hay cosas que ellos no desean reformar y entonces también hacen un lobby, también hacen unas gestiones y pues lamentablemente ahí es donde se ve precisamente que en el Congreso hoy en día la deliberación existe y los partidos tienen una libertad para decidir sus posiciones en los proyectos. La ministra del Interior ayuda a mejor dicho, trabaja en buena armonía con ustedes, porque también ha sido criticada en el sentido, incluso a veces dicen, no, pues que por ser mujer, primera ministra del Interior, mujer, le dan 3 vueltas en el Congreso, no la respetan. ¿Eso es así? Pues yo creo que una persona que ha sido presidente de la Cámara y presidente del Senado, para que le den 3 vueltas es bien complicado porque pues, no es fácil llegar a ser presidente de las 2 corporaciones del Congreso de la República. Entonces una persona que conoce muy bien el Congreso de la República, pues le es fácil. Yo la he visto con diálogo en los diferentes partidos. Hace poco tuvo un gran discurso sobre las 16 curules. Digamos, todos quedamos sorprendidos de su buen discurso y de unas palabras contundentes. Y aquí, por ejemplo, yo les hablo por el Senado, quedó demostrado donde se pueden construir consensos con los demás partidos y fue muy bonito ver que sin el gobierno metiéndole la mano, sino desde donde le toca al gobierno nacional y las ministras, desde su púlpito, hablando sobre los beneficios de reformar la justicia, logramos construir consensos y la reforma política, logramos construir consensos con los otros partidos y buscamos las mayorías, pero en el diálogo. Se me acabó el tiempo, pero voy a decir un nombre para que ustedes me digan qué tanto está este nombre torpedeando o no los proyectos del gobierno y con qué intención o con qué no intención. Germán Vargas Lleras. No, yo creo que él tiene una agenda legislativa propia
producto precisamente de haber estado 8 años en un gobierno, de haber conocido todos los, digamos, de pronto los problemas que tenía, y tenía su propia agenda lista porque él ya se veía presidente, y sencillamente ha llegado a colocarlo y ha sido la manera como ha hecho en estos últimos días para mantenerse también vigente políticamente hablando. Yo digo lo contrario, precisamente en la reforma política y en la reforma de la justicia, con quien se nos facilitó mucho trabajar y lograr las mayorías fue con Cambio Radical. Entonces me parece que no se está torpedeando. Obviamente tienen sus proyectos y tienen sus propuestas y sus tesis, claro, pero me parece que con ellos se ha facilitado el trabajo. Juan Pablo Celis, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, a propósito de los 100 días de Iván Duque en la presidencia y sus relaciones con el partido de gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. Claudia, muchas gracias por la invitación. A usted, Claudia, muchas gracias. A ustedes también, gracias por seguir el programa. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.